Mis hermanos, en el estudio expositivo que estamos realizando de la carta que conocemos como la carta a los Efesios, carta que escribe el apóstol Pablo a las iglesias del Asia Menor, nos encontramos en la sección que comúnmente se le llama la vida en el Espíritu, la vida en el Espíritu. Es decir, la vida del cristiano controlada por el Espíritu Santo de Dios. Y dentro de esa sección en la cual nos encontramos, estamos posicionados en aquel lugar donde el apóstol Pablo expone los roles que deben cumplir los miembros del hogar al interior de la familia, los miembros de la familia al interior del hogar más bien. Los diferentes roles, las diferentes funciones que deben, no es una opción, que deben cumplir los miembros de la familia al interior del hogar. Ahora, hemos visto el rol de la esposa, hemos visto y estudiado el rol del esposo, hemos visto y estudiado el rol de los hijos, y la semana pasada empezamos a estudiar el rol de los padres. Y enfatizamos o expusimos la semana pasada que este mandamiento que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 4, ese mandamiento de cómo deben los padres ejercer su papel de padres en torno a sus hijos, se haya dividido en dos mandamientos dentro de ese versículo. Un mandamiento negativo, es decir, lo que los padres no deben hacer con sus hijos en pos de su formación, en pos de su crianza, en pos de su educación. Lo que no deben hacer, lo expusimos la semana pasada. Lo que no se debe hacer es la primera parte del versículo 4 que dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Dentro de esa enseñanza nos enfocamos en gran parte de ella en ver algunas actitudes, algunas acciones donde los padres comúnmente erramos en torno a este mandato de no llevar a ira a nuestros hijos. Recomiendo a los hermanos que no estuvieron la semana pasada que a través del canal de YouTube de la iglesia puedan ver esa enseñanza, que es la parte negativa en el sentido de lo que no debemos hacer en torno a nuestro rol como padres en torno a nuestros hijos. Ahora, en esta noche vamos a ver el aspecto positivo del mandamiento, es decir, lo que tenemos que hacer como padres en nuestro rol en torno a la formación, a la educación, a la crianza de nuestros hijos. Y quiero leer el versículo 4, entonces, entendiendo las dos partes en que se compone este mandato del versículo 4, leyendo la parte positiva. Y lo leería de la siguiente manera: y vosotros padres, dice el apóstol Pablo, criad en disciplina y amonestación del Señor a tus hijos. Y vosotros padres, criad en disciplina y amonestación del Señor a vuestros hijos. La semana pasada iniciábamos viendo cómo el aspecto negativo del mandamiento, es decir, de no llevar a ira a nuestros hijos, lo que no debemos hacer, tuvo un gran impacto en el siglo I, en la cultura grecorromana, donde se leía la epístola. ¿Por qué? Porque en esa cultura veíamos que el padre tenía una soberanía absoluta sobre la vida de su hijo. Y precisamente el mandamiento, ese aspecto negativo, lo que no se debe hacer, limitaba entonces esa autoridad que tenía el padre. Pues bien, en el aspecto positivo, es decir, lo que vamos a estudiar en esta noche, es decir, lo que debemos hacer como padres, también tiene un gran impacto, no en el siglo I, sino en nuestro tiempo. En un tiempo donde es común el pensamiento guiado por la psicología moderna, que dice que no se debe castigar ni disciplinar a los hijos, pues esto cohíbe el desarrollo de la personalidad del niño. Ese es el pensamiento común al día de hoy. Y es por eso que vemos a pequeños mostricos de 3 años teniendo un dominio absoluto sobre sus padres, a padres desesperados con su niño, con su niña de 3 años, porque no pueden controlarlo, no tienen ningún control, no tienen ninguna autoridad sobre ellos. Ahora, es importante entonces expresar este punto, que como el aspecto negativo tal vez tuvo un impacto muy fuerte en el siglo I, el aspecto positivo que vamos a ver esta noche tiene un gran impacto en este momento de nuestro tiempo. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque sin lugar a dudas no es
no es algo bien recibido la dirección bíblica a los oídos de las personas que no son controladas por el Espíritu Santo, sino que son controladas por la sabiduría humana. Es por eso que es importante enfatizar que estamos en la porción de la epístola que se llama controlados por el Espíritu Santo, la vida en el Espíritu. Porque esto no podrá ser aceptado por alguien que no sea controlada su vida por el Espíritu Santo. Así que, sin duda, ejercer nuestra labor de padres, como la Escritura lo demanda, al día de hoy encuentra un gran rechazo en medio de la sociedad. ¿Por qué? Porque el pensamiento humano moderno es totalmente contrario en este aspecto al direccionamiento bíblico. Y no puede ser de otra manera. Y no puede ser de otra manera porque parten de dos bases distintas. El pensamiento humano de nuestra época parte de este concepto que el hombre es bueno por naturaleza. Y al ser bueno por naturaleza, el hombre necesita ante las fallas, ante los errores que pueda cometer, esa es la manera en que se llama los pecados al día de hoy, ante las fallas, ante los errores que pueda cometer, pues el hombre no necesita disciplina o castigo, sino motivación y comprensión. ¿Por qué? Porque, como una vez más lo repito, la base es que los hombres somos buenos por naturaleza. Ahora, esto es muy contrario a lo que encontramos en las enseñanzas de las Escrituras, que el hombre no es bueno por naturaleza, sino que es un ser corrupto, amante del pecado desde su nacimiento. Y esto es importante entenderlo, porque entonces, posicionados o en un lado o en otro, sabremos qué tipo de ser estamos criando. ¿Qué tipo de ser estamos criando? Ahora, cuando se invierte entonces ese pensamiento de qué tipo de ser estamos formando, se halla un gran peligro en no entender entonces esa naturaleza pecaminosa que hay en nuestros hijos. El doctor Martin Lloyd-Jones hace ya 44 años, 1973, es fácil, es mi fecha, mi año de nacimiento. Es que en esta semana que estaba haciendo la enseñanza decía 1973, ¿cuánto ha pasado? La edad que tengo yo, fácil, simple. Hace 44 años ya escribía lo siguiente el doctor Martin Lloyd-Jones. La enseñanza bíblica afirma que el hombre, por ser una criatura caída, por ser un pecador y un rebelde, por ser una criatura de deseos y pasiones y gobernada por ellos, el hombre es un ser que debe ser refrenado por la fuerza y obligado al orden. El principio se aplica de igual manera a los niños como a los adultos. Tanto unos como otros son culpables de conducta desordenada, crimen y desviación de la ley del país y de la ley de Dios. Decía Martin Lloyd-Jones hace 44 años, pruebe cualquier otro método y habrá un retorno al caos. Y decía él, como ya estamos comenzando a experimentar. 44 años después podemos decir, tenías toda la razón. Tenías toda la razón. La Escritura nos enseña, y les voy a dar varios proverbios, usted si quiere anótelos, pero los voy a dar muy rápido, o sea, muy posiblemente no alcancen a llegar a ellos. En el Proverbios capítulo 22, versículo 15, en su primera parte, la Escritura nos enseña, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Nuestra labor como padres en torno a nuestros hijos, y recuerden lo que enseñábamos la semana pasada, nuestros hijos no son propiamente nuestros, son de Dios, que nos ha dado una labor con ellos. Nuestra labor como padres en torno a nuestros hijos o a los hijos que Dios nos ha dado es criarlos de tal manera que luchemos con desarraigar la necedad que está ligada en el ser del muchacho y guiarlos a Cristo. Nuestra labor como padres es criarlos de tal manera que luchemos con la necedad arraigada en el corazón del muchacho y guiarlo a Cristo. El aspecto positivo entonces del mandamiento que encontramos en Efesios 6:4 en torno al rol como padres es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, antes de entrar a ver lo que nos enseña este mandamiento positivo, lo que debemos hacer, quiero
detenerme un momento en algo que enfaticé la semana pasada. Y es esto. Y es muy importante entenderlo. Padres, nosotros como padres somos los responsables de esta labor. No lo es el colegio, no lo es la iglesia, no es nadie más la responsable ante Dios de la crianza de nuestros hijos que nosotros los padres. A nosotros nos demandará Dios esa labor, como veremos en esta noche. Eso es importante, muy importante decirlo, porque continuamente uno ve padres desesperados y uno puede entender el desespero de los padres en torno a lo que está sucediendo con sus hijos, casi que diciendo, hagan algo con ellos, hagan algo porque no podemos hacer más. Pero es los padres los responsables de la formación de sus hijos. Si hubo un puritano que escribió mucho en torno a este tema, en torno a la educación de los hijos, fue Richard Baxter. Y Richard Baxter decía lo siguiente en torno a la negligencia de los padres, de su responsabilidad en torno a la crianza de sus hijos. Él decía, los padres de familia malos son los siervos más importantes del diablo en todo el mundo y los enemigos más sangrientos del alma de sus hijos. Más almas son condenadas por Dios por la influencia de padres impíos que cualquier otro factor en el mundo, decía Richard Baxter. Cuando él dice que los padres de familia malos son aquellos que no cumplen su labor demandada por Dios, no cumplen su rol. Padres, si ustedes no realizan esta labor, sin lugar a dudas sufrirán amargamente su negligencia. Sus hijos serán un constante problema para ustedes y ustedes sufrirán viendo sufrir a sus hijos. La escritura en los libros sapienciales así lo indican. En el Proverbios capítulo 10 versículo 1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. En el Proverbio 17 versículo 25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Así que padres, trabajen arduamente en la formación de sus hijos. Esfuércense en, como veíamos la semana pasada, en capacitarse ustedes mismos, en crecer en santidad, en utilizar los medios de santificación para que crezcan y puedan enfrentar esta labor. El trabajo arduo que ustedes realicen, sin lugar a dudas, será reposo para sus próximos años. Hay personas que cuando ven el sometimiento de un hijo a un padre, dicen, ay, qué bueno le salió ese hijo a usted. Los hijos no salen buenos. Todos los hijos, todos los hombres nacen en pecado, nacen caídos, nacen con una naturaleza corrupta. Como lo expresa el proverbio que vimos, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Si los padres no trabajan en refrenar dicha necedad, será amargura para sus días. Amargura para sus días. El proverbio 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. En tanto que hay esperanza. Es un proverbio muy directo. Todos los padres deberíamos tenerlos presentes todos los días cuando nos levantamos en torno a nuestros hijos. Como lo dije la semana pasada, Dios no nos entrega a nuestros hijos adolescentes. Dios nos entrega a nuestros hijos bebés y es desde ese momento que nosotros debemos realizar esa labor de criarlos, de formarlos en torno a la sumisión y el respeto a la autoridad. Tristemente yo veo a muchos padres hacerles creer a sus hijos que son los príncipes de sus vidas. Son intocables. Se les permite hacer todo. Les digo que sin lugar a dudas sus hijos no olvidarán esa enseñanza. No se quejen cuando más grandecitos entonces estén expresando lo que ustedes mismos les han enseñado. Dios nos entrega a nuestros hijos bebés y como bebés nosotros debemos ejercer esta labor. Tristemente en algunos casos la disciplina comienza demasiado tarde y torpemente en otros la disciplina termina muy temprano.
Nosotros como padres y los hijos deben entender que están bajo la autoridad paterna mientras vivan en el techo del hogar paterno. O forjamos a nuestros hijos o sucederá lo natural en su ser: rebeldía, soberbia. O desarraigamos la necedad que está en su corazón, o va a suceder lo que naturalmente debe suceder: rebeldía, soberbia. Y esa actitud, mis hermanos, llevará a nuestros hijos a estrellarse con los muros de autoridad que se encontrará en su diario vivir. Pero padres, si ustedes ejercen esa labor que vamos a entrar a estudiar, no tendrán que luchar por ejercer su autoridad. Cuando usted ha acostumbrado a su hijo a obedecer aún desde la primera infancia, el yugo de la obediencia es ligero para ellos y fácil de llevar. Ustedes le han dado ese precioso regalo a su hijo. No rehúses corregir al muchacho, dice Proverbios 23:13. No es una opción actuar de esta manera. Es la demanda que nos da Dios en torno a nuestro papel como padres. Criarlos es lo que empieza diciendo el aspecto positivo del mandamiento. Y criarlos es una palabra muy interesante, la palabra griega que utiliza el apóstol Pablo en este aspecto positivo del mandamiento, porque es una palabra que encierra mucho de lo que Dios demanda en torno a nosotros. Que principalmente podemos entender la riqueza de esta palabra. La palabra griega es etrefo, mirando que Pablo ya ha utilizado esta palabra en torno al rol del esposo con la esposa. Es muy interesante. Acompáñame a Efesios 5:29 para poder ver la riqueza de esta palabra con que inicia Pablo el aspecto positivo del mandamiento, es decir, lo que los padres deben hacer. En Efesios 5:29, hablando del rol del esposo en torno a su esposa, el apóstol Pablo dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que, y aquí viene la palabra expresada en dos palabras en el español, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea que cuando Pablo dice criarlos, hay un aspecto muy importante a entender. Criar es nutrir, es sustentar, es cuidar, es proveer, es hacer todo lo necesario, es crear el ambiente propicio para llevar a término la formación de un ser. Y todo esto dentro de un marco de dulzura, de cariño y de amor. La palabra étrefo también significa acariciar. Así que es una palabra muy rica. No sé si ustedes conocen, pero las palabras del griego y aún del hebreo expresan mucho de lo que nosotros no podemos traducir en nuestro idioma con una sola palabra. Este es uno de esos casos. Es una palabra que encierra mucho, esta palabra que utiliza el apóstol Pablo, ¿sí? Es que tú tienes como padre la obligación de crear un ambiente en tu hogar donde esa persona, ese ser, en este caso tus hijos, puedan formarse, puedan ser llevados en pos de ser temerosos de Dios. Y ese es el papel que tú como padres debes realizarlo. Pero todo eso a través de un ambiente de dulzura, cariño y amor. Es decir, esa palabra críalos, lo que nos debe dar a entender a nosotros los padres es que somos nosotros los que llevamos la carga de esa labor. La semana pasada enfatizaba en torno a en la exposición de este versículo 4 de Efesios 6, que principalmente el apóstol Pablo se está refiriendo a los papás y no a las mamás en torno a este mandamiento que encontramos en el versículo 4. ¿Por qué? Pues sin lugar a dudas porque los padres casi que han delegado la función de criar a los hijos a las madres. Y eso es un error. Los papás son los principales responsables en torno a esta labor. Eso no quiere decir que las madres no cumplan este papel también, pero para las madres ha sido algo que ellas lo han aceptado naturalmente. Así que el mandamiento se enfoca en los padres porque casi siempre dicen: bueno, mi labor es proveer económicamente, mi labor es dar un buen ejemplo. No, tú eres el total responsable, papá,
de crear un ambiente en torno a tu hogar de tal manera que ese ser que tiene el pecado anidado en su corazón, esa necedad anidada en su corazón, pueda ser guiado al temor de Dios a los pies de Cristo. Son los padres los que continuamente se estarán sacrificando en pos de cumplir este objetivo. Y como veíamos la semana pasada, es el amor a Cristo lo que debe impulsarlos. La labor de un padre no es ejercer una tiranía, sino un apoyo y dirección a sus hijos. La mente del hombre fue creada de tal manera que sigue con gusto la influencia del cariño. Es más fácil guiar a alguien a cumplir su deber a través del cariño que forzarlo a hacerlo. Así que es todo un reto los que nos pide esta palabra en torno a los hijos. Alguien expresó: no se puede esperar que la formación cristiana prospere cuando un padre gobierna enteramente por medio de una autoridad fría, estricta, mísera, meramente con órdenes, prohibiciones y amenazas, con el ceño fruncido, sin suavizarlo con una sonrisa. La formación cristiana no puede prosperar en un ambiente así, de la misma manera como uno no puede esperar que una planta tierna de invernadero prospere en los rigores de una helada eterna. La palabra encierra el aspecto del amor y del cariño en torno a un reto: crear un ambiente donde tú direcciones a tus hijos en torno al temor del Señor. Mis hermanos, la labor de un padre es la maravillosa combinación, o como lo expresamos la semana pasada, el maravilloso equilibrio de la autoridad y el amor, guiados por la verdad de las Escrituras. Es la maravillosa combinación, es el maravilloso equilibrio de la autoridad y el amor guiados por las Escrituras. Y entender esto nos lleva a afirmar entonces algo que ya hemos dicho, pero que quiero expresarlo directamente, y es el objetivo de la crianza. ¿Cuál es el objetivo de esta labor que Dios nos demanda como padres? El objetivo de esta labor es guiar, conducir a los pies de nuestro Señor Jesucristo a nuestros hijos. Que desde temprano en su existencia nuestros hijos se acostumbren a ver a Cristo como el Señor de sus vidas. Ahora, padres, ustedes no podrán cumplir esta labor si sus hijos no ven que Cristo es todo para ustedes. Ahora, padres, ustedes no podrán sin lugar a dudas cumplir esta labor si ustedes ignoran las Escrituras. Alguien expresó lo siguiente: los que profesan ser religiosos y son inconstantes, hipócritas y negligentes, con frecuencia generan en sus hijos e hijas una adversión y desilusión contra la piedad imposible de cambiar, y parece producir en ellos una firme determinación de apartarse lo más lejos posible de su influencia. Tratar de guiar a los hijos en torno al temor del Señor, en torno a la pasión por Cristo, cuando ven ellos en nuestro día a día apatía por Él, por su verdad, por su voluntad, es hacer totalmente lo contrario que tú crees que estás haciendo. Mis hermanos, muchos padres son muy cómodos. Saben que es su responsabilidad guiarlos a Cristo. Les imponen entonces a sus hijos diferentes labores en pos del aprendizaje de las Escrituras. Pero ellos en su vida no son apasionados por ellas. Pueden negociar fácilmente lo que dicen ser sus convicciones. Ahora, ¿qué crees que se forma en la mente de tu hijo al ver a una persona así? Pues que la vida cristiana realmente es una hipocresía. Y pienso yo que ese es el principal aspecto de los malos testimonios en torno a hombres de Dios que han tenido un fruto con hijos que rechazan la fe en Cristo. Qué peligroso es conocer la voluntad de Dios en torno a la formación de nuestros hijos, pero no profesar una verdadera vida cristiana. Se trata de aplicar algo en nuestros hijos de lo que no somos, y los resultados serán atroces. No se puede esperar que un puñado de semillas, escribía alguien, desparramadas de vez en cuando en la tierra, sin orden o perseverancia,
puedan producir una buena cosecha. De la misma manera, no se puede esperar que una educación cristiana tibia, inestable, produzca una piedad auténtica. Padres, Dios tiene en gran estima al padre que guía a sus hijos en el temor del Señor. Cuando el Señor, nuestro Dios, se refiere a Abraham, Él dice: ¿cómo le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Y da el por qué, entonces lo lleva a poder decirle lo que iba a hacer. Acompáñame a Génesis capítulo 18, versículo 19. Génesis capítulo 18, versículo 19. Después de expresar de que no le iba a ocultar a Abraham lo que iba a hacer, Él dice el porqué, y en el versículo 19 entonces dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios tiene en gran estima al padre que ejerce esta labor que Él demanda. Mis hermanos, sin duda el padre que se esfuerza en la formación de sus hijos tendrá la recompensa de ver hombres y mujeres con una base firme en su vida. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Y esa palabra instruye implica dedicación o consagración. No hemos instruido a nuestros niños en el sentido bíblico hasta que los hayamos traído al lugar de la dedicación y consagración al Señor. Ahora, sin lugar a dudas, y sé que es así, porque estoy en una iglesia reformada, sin lugar a dudas, hay una gran expectativa en la mente de las personas diciendo: oh, espérate, solo Dios es quien convierte. Solo Dios es quien da su espíritu para poder creer en Él y consagrarse a Él. Y tú has expresado muchas palabras en torno, como si fuesen capacidad del Padre, en torno a desarraigar la necedad del corazón del Hijo. Ahora, claro que sí, solo Dios puede hacerlo. Pero el que se exprese o haya tenido un inconveniente en su mente en torno a todas estas expresiones de la Escritura, en torno a nuestro papel, en torno a nuestros hijos, ignora que Dios actúa providencialmente a través de medios ordinarios, y uno de los principales medios ordinarios en torno de atraer a los suyos es a través de la formación que los padres realizan sobre sus hijos. La labor del padre es una labor preciosa, es una labor santa. Y como decíamos hace 2 semanas atrás, es la representación de Dios en torno a los hombres. El padre representa a Dios en torno a los hijos. De allí que, como veíamos hace 15 días, faltar el respeto, mirar de una manera alevosa al padre, desobedecer al padre, implicaba la muerte. Porque desobedecer al padre es una representación de desobedecer a Dios. La labor del padre es una labor preciosa, es una labor sagrada, y así debemos ver a los padres. Es por eso, mis hermanos, que todo aquello que milite en contra del alma de nuestros hijos, que todo aquello que milite en contra de su conocimiento del Señor, de su sometimiento a Cristo, debe ser rechazado por nosotros con ferocidad. Los padres, dentro de esta labor de criarlos, de crear un ambiente propicio para el desarrollo de ellos, un ambiente propicio para desarraigar la necedad de su corazón, los padres debemos estar atentos con todo aquello que rodea el contexto de nuestros hijos. Al día de hoy se exalta entonces la independencia de nuestros hijos. Pero si una labor tiene el padre, es estar atento al contexto que rodea la vida de nuestros hijos. Déjame darte 3 ejemplos. En los colegios, comúnmente se enseña la teoría de la evolución no como una teoría, sino como una verdad. Ahora, ¿cuál es nuestra labor como padres en torno a eso en los cuales se enfrentan nuestros hijos? Enseñarle a ver lo ridículo de dicha teoría
y lo fácil que es tumbarla. Esa es tu labor. Ahora, tú no podrás hacer esa labor si tú eres un ignorante de las Escrituras. La ideología de género. No podemos proteger a nuestros hijos en una burbuja de cristal, evitando que ellos se vean confrontados con este tipo de pensamientos. Lo que nos corresponde hacer como padres es prepararlos para que ellos mismos entiendan lo absurdo de tal planteamiento y aún que ellos mismos puedan desvirtuarlo delante de sus compañeros. Y mis hermanos, nosotros debemos estar muy atentos quiénes son los amigos de nuestros hijos. Las malas compañías fuera de nuestras casas, escucha esto, neutralizan toda la influencia de la enseñanza cristiana del hogar. Las malas compañías fuera de la casa neutralizan toda la influencia de la enseñanza cristiana del hogar. Tú sabes quiénes son los amigos de tus hijos y recuerda que criarlos no debe terminar tan pronto, sino hasta el momento en que tu hijo o hija sale de tu casa. ¿Tú sabes quiénes son los amigos, amigas de tus hijos? El padre creyente tiene que mantenerse siempre atento para vigilar qué tipo de amigos tienen los hijos. Mis hermanos, y esto es vital, y esto tal vez te va a parecer retrógrado a aquellos que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Desde la primera infancia de tus hijos, anímalos a verte a ti como el seleccionador de sus compañías. Enséñales la necesidad de que tú mires con quién se están juntando y que se acostumbre a esa verdad. Les abro mi corazón, abro mi hogar para dar una ilustración. Yo le digo a mi hijo y él se ríe, y mi esposa también, pero yo no estoy jugando. Yo le digo que yo le voy a escoger la esposa. Ellos se ríen, pero yo no estoy jugando. Yo no estoy jugando. Y esto puede parecer un pensamiento muy retrógrado, pero es una responsabilidad muy grande que yo siento en mi ser. Decía el doctor Martin Lloyd-Jones, hoy los cristianos tienen la tarea particularmente difícil de proteger a sus hijos contra esas fuerzas poderosas y adversas que tratan de introducirse en sus vidas. Cuando uno conoce la responsabilidad de un ser que Dios nos ha colocado en su voluntad en nuestros brazos, esta es una labor con temor y temblor delante de Él. Tú debes guiar a tu hijo a ver la vida desde lo que podríamos llamar una cosmovisión cristiana. Es decir, que todo lo que ellos observen, que todo lo que ellos piensen, que todo lo que ellos hablen sea a través de los lentes de la verdad escritural. Pero enfatizo, esto no será posible si tus hijos te ven a ti como alguien religioso hipócrita, alguien que se levanta tal vez los domingos y dice familia, a la iglesia, pero a partir de que pasa ese momento de la mañana eres un hombre común y corriente, no te interesa nada de la escritura, no la estudias, para ti no es importante. Sin lugar a dudas estás creando totalmente lo contrario, estás creando un rechazo a la vida en torno a Cristo. En todas las áreas de la vida, nuestros hijos deben ver que el Señor Jesucristo es lo primero. En la mesa de tu hogar, en los comentarios de las noticias, en los comentarios de las prédicas, en los comentarios en torno a los demás. Sea que comamos, que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. Ahora, yo creo, y es dentro de la providencia de Dios, que aquí hay muchos padres que tal vez trajeron a sus hijos que están tragando grueso. John Stott decía lo siguiente: la verdadera educación es estimulación en la que padres actúan como catalizadores y direccionadores del niño para que elabore sus propias respuestas. No podrán lograrlo si dejan que el niño divague. Deben enseñarle los valores cristianos de la verdad y la bondad.
defenderlos y recomendar su aceptación, pero al mismo tiempo abstenerse de cualquier forma de presión y menos de aún de coerción en torno a la fe. Yo te puedo resumir entonces cuál es la función de criar a tu hijo. ¿Sabes cuál es tu función en una sola frase? Mostrarle lo maravilloso de la vida cristiana, lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tú debes que hacer para impulsar a tu hijo entonces a sus pies. Ahora, sin lugar a dudas, esa labor que tú debes realizar, padre, se va a encontrar repetidas veces con la naturaleza pecaminosa de tus hijos. Por eso este mandamiento positivo nos expresan herramientas para desarrollar dicha labor. El apóstol Pablo dice criadlos, pero no solamente dice criadlos, sino que dice la manera, las herramientas que debe utilizar el padre en torno a esta labor. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. Disciplina es una palabra que abarca todo lo que se tiene que hacer en el proceso de criarlos y se enfoca principalmente en las acciones que tenemos que hacer. Por el contrario, amonestación se enfoca en las palabras que debemos utilizar en pos de dicha labor. Como voy a enfatizar ahora, la amonestación es que básicamente a través de tus palabras tú crees un impacto en la mente de tus hijos. Las siguientes palabras son muy ilustradoras de lo importante de estas herramientas que el Señor ha dado a los padres en torno a la crianza de sus hijos. Escucha atentamente. Donde quiera que exista la falta de disciplina, esta va acompañada de confusión y anarquía doméstica. Si falta la disciplina, todo anda mal. El jardinero puede sembrar las mejores semillas, pero si no quita las malezas y poda el crecimiento excesivo, no puede esperar que sus flores crezcan ni que su jardín florezca. De la misma manera, el padre puede presentar las mejores enseñanzas. Si no desarraiga el mal carácter, si no corrige los malos hábitos, si no reprime las corrupciones flagrantes, no puede esperar nada excelente. Puede ser un buen profeta y un buen sacerdote en su hogar, pero si no es también un buen rey, todo lo demás es vano. Y escucha estas palabras que me parecen preciosas. Cuando un hombre rompe su cetro y deja que sus hijos lo usen como un juguete, puede renunciar a sus esperanzas de ser exitoso con la educación cristiana. La disciplina, mis hermanos, es algo vital en esa labor que el Señor nos da. La Escritura relaciona la disciplina como algo que hace parte del proceso de la crianza. Acompáñame a Hebreos capítulo 12, versículo 11. La disciplina es algo vital, vital en el proceso de la crianza. Dios mismo la utiliza como padre. Nuestro Padre Celestial nos disciplina con un objetivo. Y en ese contexto el autor de Hebreos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por eso es vital que el padre entienda lo que dice el Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
Las Escrituras nos enseñan que el castigo es algo imprescindible en la vida del niño. El niño necesita aprender temprano en la vida que el no conformarse a las normas sabias de conducta trae consecuencias negativas. Él tiene que aprender eso. Él tiene que aprender que cuando va en contra de lo demandado, viene una retribución a su ser. Ese entendimiento que tú formarás en tus hijos desde su temprana infancia será un regalo precioso para su vida. Como leíamos en el Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 23:13 y 14 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si los castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, dice la Escritura. Ahora, si hay aquí, la semana pasada yo dije: hermanos, inviten a hermanos que tengan hijos. No vayan a invitar a vecinos que no tengan el Espíritu Santo. Porque si hay alguien aquí que no tiene el Espíritu Santo, está mordiéndose la lengua. Está diciendo: Señor, retrógrado que está allá adelante, bájese. Esa es una enseñanza de hace 2000 años. Por eso esta es la vida en el Espíritu. La vida controlada por el Espíritu Santo de Dios. Los sabios de la pedagogía moderna ponen el grito en el cielo en torno a la disciplina. Pero Dios sabe más que dichos sabios pedagógicos modernos. En la formación de nuestros hijos es nuestra teología y no la psicología la que guía dicha labor. Ahora, es fundamental entender que el objetivo de la disciplina es formar, no maltratar. No puede olvidarse el mandamiento negativo que vimos la semana pasada. Cuando aplicamos un castigo físico a nuestros hijos, a nuestros niños, debemos hacerlo en el lugar indicado, la nalguita. Y como vimos la semana pasada, sin ira, sino con el control de nuestro ser. Tú amas a tu hijo y le estás enseñando que transgredir la autoridad tiene consecuencias. Siempre me gusta colocar este ejemplo porque lo viví. Cuando se llevaba al bebé a vacunar, las mamás lloran porque el niño le va a doler. Los papás somos distintos. Los papás de pronto pensamos: esto es bueno para él, lo va a librar de una enfermedad en su futuro. No me importa que llore y le dé fiebrecita, pero yo sé lo que va a acontecer hacia su futuro. Pues es una ilustración también de lo que sucede con la disciplina. Amamos a nuestros hijos y le estamos enseñando que transgredir la autoridad tiene consecuencias. Mis hermanos, no utilices este tipo de castigo como: por un mes no tienes tal cosa, o por una semana entonces te queda prohibido tal otra cosa. Eso no forma, eso no enseña, eso no hace nada. El niño debe entender que hay una repercusión inmediata de la transgresión a la autoridad. Y este punto sí que es importante. Mis hermanos, después de que terminen de disciplinar físicamente a sus hijos, no les nieguen su amor. No a tal cosa como un alejamiento, una imposibilidad a ceder a sus brazos. No, estoy brava contigo. No, el niño tiene que entender que la disciplina se le está aplicando, hace parte del amor que se profesa a él. Ojo con ese aspecto de un rechazo después de aplicar la disciplina. Ahora miremos la otra palabra que utiliza el apóstol Pablo en torno a las herramientas que el Señor nos da en torno a criar a nuestros hijos, y la palabra amonestación. Ahora, amonestar es la acción formativa, ya no es a través de actos, sino a través de palabras, sea enseñanza, sea advertencias o sea palabras de aliento. Y como dije, la amonestación tiene como objetivo anidar en la mente del niño lo que se está expresando. Por eso la amonestación debe ser clara, debe ser directa, que impacten
el pensamiento del niño. Es decir, tiene que ser con la fuerza necesaria que se tiene que aplicar. No como la que el sacerdote Elí aplicó con sus hijos. Los hijos del sacerdote Elí, y esto es importante en torno a la responsabilidad que tenemos como padres sobre nuestros hijos. ¿Hasta cuánto tiempo se extiende ese mandamiento? Ahora, en torno a la disciplina, sin lugar a dudas, cuando tu hijo sale de tu hogar paterno, de la casa paterna, pues la disciplina ya no se puede ejercer, pero la amonestación hasta el fin de los días. Padres, ustedes son responsables de amonestar a sus hijos hasta el fin de los días, cuando no están caminando bajo el temor del Señor. El sacerdote Elí tenía 2 hijos ya grandecitos, mayores, y estos muchachones, hijos impíos, tenían relaciones sexuales con las mujeres que le velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los hijos del sacerdote Elí tenían relaciones sexuales con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y sabes qué les dice Elí? En 1 Samuel capítulo 2 versículo 24, esta es la palabra que le dice Elí a sus hijos. Les dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Eso no era nada. Lo que tenía que haber hecho Elí es ponerse como un estorbo en la vida de sus hijos. Esas palabras de Elí me recuerdan a aquellos padres que le están viendo que sus hijos están haciendo lo que quieren, que uno le gustaría en ese momento tomar ese papel de padre de ese niño, y le dicen al niño: no hagas más eso, que no está bien. Y hasta allí llega todo. Esas son más o menos las mismas palabras que utilizó Elí. No, los padres debemos ser un estorbo para el pecado de nuestros hijos, aún en la edad adulta, como en es el caso de los hijos de Elí. Tenemos la responsabilidad frente a Dios de ser estorbo en la vida de nuestros hijos hasta que el Señor nos llame a su presencia. Elí fue juzgado por Dios por esa actitud tibia. En 1 Samuel 3:13 la escritura dice que Dios expresa: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Cada familia es una comunidad. Cada familia es un gobierno que es estrictamente dominante, aunque no tirano. Cada padre es un soberano, pero no un opresor. Es el legislador, no meramente un consejero. Su voluntad debe ser ley, no solo consejo. Debe ordenar, debe refrenar, debe castigar. Los hijos tienen que obedecer. Él, en caso necesario, tiene que amenazar, reprender, disciplinar, y ellos tienen que someterse con reverencia. Él tiene que decidir qué libros leerán, qué amigos pueden tener, qué actividades pueden realizar y lo que harán con su tiempo libre. Si ve algo incorrecto, no debe responder con una protesta tímida, débil, ineficaz, como la que hizo Elí con sus hijos. Ahora, en torno a la amonestación, que es una manera de criar a nuestros hijos impactando sus mentes, también tenemos que utilizarla de una manera que exalte, que motive a nuestros hijos. Nuestros hijos deben ser motivados con nuestras palabras. Yo te aseguro que si yo le pregunto a muchas de las personas que aún hoy estarán congregadas aquí: ¿recuerdas alguna palabra de tu papá que te motivó? Que te dijo: hijo, te quiero felicitar, hijo, estoy muy orgulloso de ti. Y te aseguro que a muchos se les haría un nudo en la garganta porque no recuerdan tal cosa de sus padres. ¡Qué error tan inmenso! ¡Qué herramienta tan preciosa nos ha dado el Señor de poderle decir a nuestros hijos: te felicito, hijo, estoy orgulloso de ti por lo que has hecho! Cuando se conforme a la voluntad de Dios. El mismo Padre Celestial dio ejemplo. Él dijo en torno a su hijo: este es mi hijo amado, y todos los que estaban allí lo escucharon. Este es mi hijo amado, en el cual estoy complacido, le decía el Padre Celestial a su Hijo eterno.
La amonestación es una maravillosa herramienta que nos ha dado nuestro Señor en nuestra labor de criar, de disciplinar, de amonestar a nuestros hijos. Nosotros como padres debemos estar conscientes que en medio de dicho proceso Dios está atento. Dios está atento. No es casualidad, mis hermanos, que cuando se busque a un miembro de la congregación para ejercer un liderazgo en medio de ella, se coloque el siguiente requisito. En primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 4 al 5, en torno a cuáles son las características o una de ellas que debe tener aquel que va a ejercer un papel de liderazgo en medio de la congregación. Uno de los requisitos es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad. Y dice Pablo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué palabras tan llenas de sabiduría, qué herramientas tan preciosas que el Señor nos da. Quiero terminar con estas palabras de J.C. Ryle, que le pido al Señor que causen el impacto que causó en mí, en medio de ustedes. Decía J.C. Ryle: quiera el Señor enseñarles a todos ustedes qué valioso es Cristo y qué obra poderosa y completa ha realizado en pro de nuestra salvación. Estoy seguro de que entonces usarán todos los medios para traer a sus hijos a Jesús, para que vivan por medio de Él. Quiera el Señor, decía J.C. Ryle, enseñarles todo lo que necesitan para que el Espíritu Santo renueve, santifique y vivifique sus almas. Estoy seguro de que entonces instarán a sus hijos a que oren sin cesar por tener a Jesús, hasta que ha entrado en sus corazones con poder y los ha convertido en nuevas criaturas. Quiera el Señor conceder esto, y si así sucede, tengo esperanza de que realmente instruirán bien a sus hijos, que los instruirán bien para esta vida y los instruirán bien para la vida eterna, los instruirán bien para la tierra y los instruirán bien para el cielo, los instruirán bien para Dios, para Cristo y para la eternidad. Mis hermanos, que estas dos enseñanzas de este versículo 4 para los padres se conviertan en una herramienta preciosa a utilizar, y aquellos que el Señor les dará hijos las pongan en práctica desde que los tengan en sus brazos, para que puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vamos a orar, mis hermanos.